Buenos días, bienvenidos a nuestra segunda semana de la clase de conceptos básicos del curso Conociendo a Jesús. Recuerda que estamos leyendo el primer capítulo de Juan, que estamos tomando esas tres preguntas básicas: qué, cómo y para qué. Estamos meditando en eso. También estamos aprendiendo los libros, el orden de los libros de la Biblia. Teníamos como tarea Génesis, Éxodo, Números, Levítico y Deuteronomio, y ahora seguimos con Josué, Jueces, Ruth, Primera y Segunda de Samuel y Primera y Segunda de Reyes. Qué importante que le pongas empeño a aprenderte todos estos conceptos. Hoy vamos a hablar acerca de la salvación, para que tengo mis apuntes. Y bueno, la salvación en sí, ¿qué es? Es la obra hecha por Jesucristo para demostrar su amor por toda la humanidad. Fue una entrega voluntaria, un pacto entre Dios Padre y Dios Hijo, para que tú y yo no fuéramos culpados por nuestros pecados pasados, presentes ni futuros. Pero ¿en qué consiste esa salvación? En el Antiguo Testamento se relata que siempre que el pueblo pecaba, se tenía que sacrificar un animal para la expiación o el perdón de esos pecados. El pueblo de Israel fallaba, era el sacerdote el único que podía hacer este rito de sacrificar un animal para pedir perdón al Señor y permitir el derramamiento de la sangre. Podría ser una paloma, un cordero. Eso fue lo que sucedió ya cuando Jesús llegó aquí. Él llegó aquí con ese plan de que ya no se utilizaran animales, ya no fuera un sacrificio, una sola vez y para siempre. Por eso a Jesucristo se le llama el Cordero Inmolado. Pero, ¿qué fue lo que sucedió realmente para que el Señor, Dios y Padre, decidiera ofrecer a su Hijo unigénito para que tú y yo fuéramos salvos? Resulta que desde que Adán y Eva pecaron, toda su descendencia humana viene con el pecado original, ese que hemos escuchado que se llama original. Y he escuchado también a mucha gente que dice, bueno, pero ¿por qué nosotros tenemos que pagar ese pecado si ni siquiera tuvimos nada que ver? Dios en su justicia también pensó lo mismo. Y por eso, ya que todos tenemos un pecado por Adán, también por un hombre, y qué hombre, qué poderoso Dios, también somos perdonados. Entonces allí en su justicia, Dios permitió que Jesucristo viniera a pagar ese pecado. Y no solamente ese, sino todos los que podemos cometer antes de conocerle, durante y aún después. Entonces mira qué importante que, así como dice en Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo el que en él cree no se pierda, pero sí tenga vida eterna. Es la importancia de recibir a Jesús como Salvador. Pero ¿qué puedes recibir también adicional cuando has reconocido a Jesús como Salvador? Te conviertes en hijo de Dios. Ahí en Juan 1:12, dice la escritura así: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, en una ocasión nosotros comentábamos que no todos los seres humanos son hijos de Dios. Todo lo que tiene vida es una criatura hecha por Dios. Pero realmente los únicos que podemos ser llamados hijos son aquellos que le recibimos a Jesús como Señor y Salvador. También puedes recibir la salvación para tu alma. Hoy estoy un poco como trabada. Bueno, salvación para tu alma. Allí en Romanos 19 lo puedes observar. Que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de los muertos, serás salvo. ¿Por qué es tan necesaria esa salvación? ¿Qué pasa cuando yo muero? Mucha gente dice ahí terminó todo, pero no es así. Vamos a ver que el tercer punto es que recibes vida eterna en Cristo.
y es por esta situación. En Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces veamos que si tú has tenido una vida de pecado como todos y mueres sin recibir esa gracia perdonadora de Jesús, hay dos lugares donde tú puedes ir, a uno de ellos, o el cielo o el infierno. No existe tal, pues al menos la Biblia no lo nombra, de que exista un purgatorio. Hay una historia bien bonita que el mismo Jesús relató para hacernos entender a dónde van los que han pecado y no se han arrepentido y tampoco han recibido la salvación, así como a dónde van los que han dispuesto su corazón en un verdadero arrepentimiento y han querido recibir a Jesús. O sea, el Señor Jesús ha pagado por sus pecados. Es que si tú te mueres hoy, no vas a ser juzgado si has recibido a Jesús, porque entonces ya no tienes nada más que pagar, porque ya Jesús pagó por ti en la cruz del Calvario, ya hizo ese sacrificio doloroso. Tú ves en las películas de Semana Santa y cada vez se revive esa tradición de la Semana Santa y recuerdas y miras cómo fue traicionado, cómo fue maltratado, cómo Jesús fue escupido, cómo fue vituperado. Y todo ese sacrificio era para pagar tus pecados y que en el mismo momento en que dejes tu cuerpo, sigas derecho al cielo, allí donde está Jesús esperándote, por cuanto lo has recibido como Señor y Salvador. Hay una historia allí, como te decía, en Lucas 16, 19, 21, que habla acerca de el rico y Lázaro. Y quiero que ambos los leamos. Si tú tienes allí la Biblia, vamos a buscar Lucas 16, recuerda que es Mateo, Marcos, Lucas 16 y del 19 al 21. Y voy a leerte. Vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción del Espíritu Santo. Hago esto porque a veces uno entiende lo que quiere entender, pero cuando pones todo en manos del Señor, el Señor te da sabiduría para que se te sea revelado el misterio que Él quiere que tú conozcas, para que sea quitada esa venda de tus ojos, para que, como Él dijo, el que tenga ojos para ver, vea, y el que tenga oídos para oír, oiga. Y esto es despertar espiritual. Entonces dice allí en el versículo 19, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Aquí, en ese tiempo, antes de que muriera Jesucristo, él lo relata así al seno de Abraham, porque todavía no se había dado la gracia de la salvación. Ahora sabemos que son los ángeles que vienen por nosotros a llevarnos a los pies, a los brazos de nuestro Señor Jesucristo. Y mira lo que sigue en el versículo 23. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Te voy a dejar de tarea hoy que sigas leyendo el libro de Juan. Te aprendas los 5 siguientes versículos que ya hablamos, pero también termines esa historia y la retomamos en la próxima semana. Quiero decirte que te animes, que sigas conociendo a Jesús, porque hay mucho más para ti. Bendiciones.